Saludos, seguimos en la SEC Te Lleva al Congreso Europeo de Cardiología. Soy el Dr. García Pardo del Hospital Río Ortega de Valladolid y vamos a abordar las guías de diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. A modo de índice, los grandes cambios en estas guías se encuentran tanto en la definición como en la fisiopatología de la enfermedad, cambian un poquito el manejo estructurado de la enfermedad, otorgan un papel central al paciente más marcado que en las anteriores guías y de todo ello se derivan una serie de cambios en el tratamiento, sobre todo acerca de los factores de riesgo, una mayor evidencia en la ablación por catéter y una actualización en el manejo de los anticoagulantes orales de acción directa. En cuanto a la definición, el gold estándar sigue siendo el electro de 12 derivaciones, pero se incluyen trazados de una única derivación mayores de 30 segundos. ¿Por qué esta puntualización? Porque además de los hólteres subcutáneos y los parches a modo de hólter durante 1 o 2 semanas, están proliferando distintos dispositivos que permiten grabación de una derivación, bien los propios móviles o incluso los smartwatch. Además, las guías incluyen una tabla acerca de la sensibilidad y especificidad de estos dispositivos con respecto al electrocardiograma de 12 derivaciones. En cuanto a las definiciones, la fibrilación auricular de nuevo diagnóstico, paroxística, persistente de larga evolución o permanente no cambian, pero sin embargo sí que se recomienda abandonar una serie de términos que pueden resultar equívocos, como por ejemplo la fibrilación auricular aislada, la fibrilación auricular valvular o no valvular o la fibrilación auricular crónica. Otro aspecto importante de la definición, que ya aparecía en las guías de 2016 pero en el que se ahonda en estas, son los episodios de ritmo auricular rápido detectados en marcapasos y desfibriladores. Si bien pendientes de estudios como el Artesia o el NOAA-AFNET6 la evidencia todavía es débil, se recomienda que en pacientes que presenten múltiples episodios y cada vez más prolongados, sobre todo con chat-VAS altos, de forma consensuada con el paciente y midiendo el riesgo-beneficio, se tienda más hacia la anticoagulación. En cuanto a la fisiopatología, se marcan mucho una serie de factores de riesgo, tanto modificables como no modificables, que influyen en la aparición y persistencia de la fibrilación auricular. Además, se menciona el concepto de miocardiopatía auricular, entendida como esas modificaciones estructurales, eléctricas y mecánicas provocadas por esos factores de riesgo antes mencionados y que acaban provocando tanto los episodios como su persistencia. En cuanto al manejo estructurado, se alude a un algoritmo que en inglés es CC to ABC, una serie de pasos consecutivos en el cual el primero es confirmar la presencia de fibrilación auricular con la definición previa, caracterizar esa fibrilación auricular a través del riesgo embólico, la gravedad de los síntomas, la carga de fibrilación auricular y la gravedad del substrato, es decir, la cardiopatía subyacente y los factores de riesgo que la provocan y la perpetúan. Durante todo el proceso, el papel del paciente se remarca en el manejo integral, de modo que el paciente está en el centro de un manejo multidimensional en el que está el médico de familia, el cardiólogo, el farmacéutico, la enfermería y orbitando a un poquito de mayor distancia otros especialistas como por ejemplo el neurólogo, los electrofisiólogos, los nefrólogos, el endocrinólogo, los fisioterapeutas, dietistas, etc. De hecho, se remarca la necesidad de explicar al paciente los pros y contras de toda medida terapéutica y de toda decisión. Y se recomienda, a modo de control de calidad y para mejorar el cuidado del paciente, la recogida prospectiva y activa de eventos referidos por el paciente. En cuanto a la segunda parte del algoritmo, deriva de lo anterior, es el tratamiento de la fibrilación auricular, lo que llaman the ABC Pathway. Tiene 3 letras, la primera la A, anticoagulación o evitar el ictus a través de la escala chat-VAS, igual que en las anteriores guías. Un mejor control de síntomas a través de la elección de la estrategia de control de ritmo o de frecuencia, favoreciendo en estas guías un poco más la estrategia de control de ritmo, y luego valorar las comorbilidades, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular,
y los desencadenantes. En cuanto al papel de los factores de riesgo, han salido estudios en los últimos años en los cuales el ejercicio físico moderado, no el intenso, que parece ser que podría condicionar mayor fibrilación auricular, el manejo agresivo de la obesidad, la disminución o cese del consumo del alcohol, la disminución del tabaco, el manejo de la apnea del sueño, pueden reducir la aparición y la carga de fibrilación auricular con o sin ablación de la misma. Y también recogen una mayor evidencia de la ablación por catéter con estudios como el CASEL-AF, el CABANA o el CAFNET, especialmente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. De modo que en estas guías recomiendan para el control de síntomas el control de ritmo y hacen una serie de recomendaciones en las cuales el control de ritmo tendría que estar por encima del control de frecuencia, sobre todo en pacientes más jóvenes con un primer episodio de fibrilación auricular, cuando se piense que aparece una miocardiopatía inducida por taquicardia, en aquellos que tengan un remodelado auricular menos grave o en aquellos que no tengan grandes comorbilidades, y también cuando el paciente lo elija así. Y en cuanto a la ablación, se considera como terapia de primera línea en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente con pocos factores de riesgo para la recurrencia, y se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular en el que se piense que la miocardiopatía inducida por taquicardia pueda estar jugando un papel importante. También existen otra serie de cambios en el tratamiento, sobre todo por la incorporación de estudios de los anticoagulantes orales de acción directa en circunstancias como el síndrome coronario agudo u otro tipo de revascularizaciones coronarias. De modo que, aunque se sigue manteniendo la recomendación del uso de la triple terapia durante el primer mes, el uso de los inhibidores del receptor P2 y 12 tiende a cortarse con respecto a las anteriores guías. También se empieza a recomendar, aunque dependiendo de cada centro, el continuar con los anticoagulantes de acción directa cuando sea necesario hacer procedimientos invasivos electrofisiológicos. Como conclusiones, estas guías recogen nuevas modalidades técnicas en el diagnóstico, instan a un manejo estructurado multidimensional en el que el paciente tome parte activa de las decisiones, avanzan en las indicaciones de control de ritmo, especialmente a través de la ablación, y recogen la evidencia reciente de los anticoagulantes de acción directa en distintos escenarios, y aún sin evidencia firme orientan en el manejo de los ritmos auriculares rápidos detectados en marcapasos y desfibriladores. Con esto seguimos adelante en la SEC Te Lleva. Muchas gracias.